Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo hacer una regresión lineal simple en R y pues para eso tengo esta base de datos aquí que es acerca de lotes de inversión. Esta base de datos la construí con base en información que encontré en internet para cada una de las empresas que podemos ver enlistadas en la columna número uno. Y la información que tenemos, bueno, esas empresas son empresas constructoras o inmobiliarias que se dedican a la venta de lotes de inversión. Entonces, lo que queremos hacer con esta regresión es ver si de alguna forma la superficie del lote que se está vendiendo nos puede ayudar a determinar cuál es el valor total del ticket, ¿no? Y al final eso lo podemos traducir al precio por metro cuadrado del lote. Entonces, pues vamos a utilizar esta base. Tengo aquí el link. Es una base que está colgada en el Dropbox y pueden acceder a ella a través de este link que voy a dejar en la descripción. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? De entrada, para que nosotros podamos hacer una regresión lineal, pues tenemos que ver si hay alguna asociación lineal entre las variables. Entonces, antes de ajustar el modelo, podemos hacer un pequeño análisis sobre la dispersión, haciendo pues una gráfica de dispersión justamente, ¿no? Voy a utilizar la librería ggplot2 que hace gráficas un poquito más bonitas que las tradicionales de R, ¿no? Pero realmente pues estas gráficas las pueden utilizar con el sistema tradicional, ¿no? Entonces me voy a crear una gráfica aquí en donde le voy a suministrar la base de datos que se llama lotes y en los ejes voy a querer que en el eje X esté la superficie y en el eje Y quiero el ticket. Y después quiero que me agregue puntos, porque quiero un gráfico de dispersión. Entonces podemos llamar a este gráfico que acabamos de crear y vemos que es algo de esta forma, ¿no? La idea de la regresión lineal simple o de la regresión lineal en general es que nosotros a través de una línea recta podemos asociar dos variables. Y pues aquí si nosotros prestamos atención a la forma en cómo está la dispersión, podemos ver que si pudiésemos ajustar una línea, ¿no? Eh, Para igual verificar si tenemos una relación entre las variables, pues podemos calcular el coeficiente de correlación entre la superficie que vendría siendo la variable X y el valor del ticket que vendría siendo la variable Y. Y vemos que es un 83,51%, ¿no? Entonces tiene una correlación bastante elevada y pues podemos pensar que sí se puede ajustar un buen modelo de regresión lineal para analizar estas variables. Podemos calcular estadísticas generales, nada más para saber cómo está la información. La variable que nos interesa es el ticket, entonces podemos ver cuál es la media del ticket, que es de 4.313.000. Podemos ver cuál es la desviación estándar. Esto es meramente para conocer un poquito nuestros datos, ¿no? En este caso tenemos 1.462.000 de desviación estándar y también pudiésemos calcular un boxplot para ver si tenemos presencia de datos atípicos, ¿no? En este caso el boxplot pues nos grafica la dispersión. Bueno, aquí vemos que está activada la notación científica, justamente porque tenemos cifras en millones y pues son cifras un poquito elevadas, ¿no? Entonces podemos desactivar la notación científica con el comando options. En la opción Cypher le ponemos 999 y cuando volvamos a generar el boxplot ya nos debería a ver, nos debería de eliminar la notación científica y no lo hizo. A ver, permítanme. Lo escribí mal, claro. Es Saipen. Ahí está. Ya cuando generamos nuevamente esas gráficas, pues ya vemos que tenemos los valores de las cantidades. Entonces, pues meramente viendo el boxplot, pudiésemos pensar que no hay datos atípicos. De hecho, voy a agregar un dato atípico este, para ver cuál es el análisis que tendríamos que hacer en caso de que hubiera la presencia de este tipo de datos, ¿no? Entonces, voy a poner outlier ficticio y voy a crear una base que se llame lotes2. Si nos voy a utilizar la función supply para ver la clase de la base de datos, bueno, lotes2. Podemos ver que la primera columna, que es la de la empresa, es un factor y las otras dos son de clase integer, ¿no? Que son pues cantidades numéricas. Entonces, por aquí yo puedo agregar un nuevo factor
Voy a agregarle un nivel al factor que ya está, que es el de la empresa. Y le voy a agregar levels, la función levels sobre el mismo factor para que yo pueda registrar un nuevo nivel, que le voy a poner mi nombre. Entonces, al objeto lotes2, que es el objeto ya truqueado, le voy a agregar, perdón, ahí está, le estoy agregando una nueva fila y en esa nueva fila le voy a agregar mi nombre, que es el nuevo nivel que acabo de agregar, el valor de 350, que sería una nueva superficie, y vamos a ponerle esta cantidad, 11 millones, para que sea una cantidad elevada. Entonces, si yo llamo a lotes2, ya tenemos una nueva observación, que es la mía, y tenemos una cantidad que está absurdamente elevada, lo cual pues va a convertirse o se va a traducir en un valor atípico. Le tengo que agregar, si nosotros volvemos a acabar la función supply, vemos que la columna superficie y ticket se convierte en clase de texto, entonces le voy a hacer un pequeño ajuste para que regrese a ser un número. Esto lo voy a lograr con la función asNumeric sobre la superficie y después vamos a hacer lo mismo, pero para los tickets. Entonces ya si volvemos a probar la función supply, vemos que ya son nuevamente numéricos, ¿no? Y verificamos la información y sigue siendo la misma. Entonces ahorita yo puedo generar el boxplot sobre, en este caso ya la base truqueada, que es la de lotes2. Y podemos ver que aparece un puntito fuera de la gráfica de caja y bigotes. Esto es justamente porque este valor que acabo de agregar es un dato típico, ¿no? Y en regresión lineal, usualmente nosotros tenemos que buscar por estos datos atípicos y ver de qué se trata. En este caso, pues es un dato que yo agregué, que ya sé que es ficticio. Entonces, en la realidad, pues pueden suceder varias cosas, ¿no? Si se trata de un error humano, puede ser tendríamos que verificar ese dato para ver si en efecto esa observación nos está arrojando ese valor y si se tratase de algún error, pues corregirlo, ¿no? Y si no, pues habría que explorar qué es lo que está pasando, porque este desarrollo en particular estaría quedando con un ticket muy elevado a los demás, ¿no? De hecho, pudiésemos graficar nuevamente la dispersión. Voy a copiar el código de la gráfica que habíamos hecho antes, solamente que ahorita le voy a dar lotes 2. Y pues podemos ver que aquí está el puntito, ¿no? Entonces pudiese ser algo que sí estuviera ocurriendo, pudiese ser algo, efectivamente un comportamiento típico, y pues ya aquí la tarea sería ver si consideramos esta observación dentro del estudio del análisis de la regresión o no. En este caso, como es un dato que yo agregué, pues lo voy a omitir. Voy a estar trabajando únicamente con lotes2, pero pues voy a aprovechar que ya tenemos esta base para ver algunas pruebas de outliers. Eh, para verificar, os digo, con el boxplot podemos nosotros darnos una idea de si tenemos outliers, pero pues al final, ustedes saben que de manera gráfica, una gráfica más bien no se puede considerar como una demostración, ¿no? Entonces podemos acompañar este análisis de outliers con pruebas paramétricas. Para esto vamos a utilizar una paquetería que se llama Outliers. Yo no voy a coger esta parte del código porque ya la tengo instalado. Si ustedes no la tienen que instalar, y después hay que llamar a la librería. Entonces, una vez que ya tenemos esta librería, la primera prueba es la prueba de la chi cuadrada. El código de esta prueba es aplicar la función chisk out.test y vamos a aplicar o le vamos a suministrar como argumento la columna que nosotros queremos verificar si tiene outliers o no. En este caso es la columna de ticket. Y lo que hace esta prueba de hipótesis es, aquí podemos ver la información. En la hipótesis alternativa plantea que el valor más alto, que en este caso es el de 11 millones, es un outlier. En la hipótesis nula lo que se plantea es que el valor más alto no es un outlier, ¿no? Entonces, en este caso, como podemos ver que nuestro p-valor es de 0.002, pues en este caso rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que el valor máximo es un outlier, ¿no? Entonces podemos concluir con que con al menos un nivel de significancia de 0.05
la observación más alta es un outlier. Podemos correr esta misma prueba con la base original y pues en este caso la observación más alta es de 6.837.000. Aquí podemos ver que el p-valor de la prueba es de 0.0844, entonces en este caso no rechazamos la hipótesis nula. Y pues en este caso concluiríamos con que con una significancia de 0.05, la observación más grande no es un outlier, ¿no? Ahora, esta prueba con este código tal cual nos prueba la observación más grande, pero podemos hacerle una alteración. Podemos ponerle el argumento opposite y si se lo ponemos como verdadero nos va a probar lo contrario. En este caso nos va a probar si el valor más bajo, que en este caso es de 2.200.000, es un outlier o no. En este caso, como el p-valor es de 0.25, no vamos a rechazar la hipótesis nula y pues podemos concluir con que, bueno, ya saben la conclusión estadística, ¿no? Pero de forma resumida, pues el valor de 2.200.000 pesos no es un outlier. Esa es la primera prueba que podemos utilizar con esta librería. La segunda prueba es la prueba de Dixon, que funciona, o la función que tenemos que aplicar es Dixon test sobre el conjunto de datos donde queremos verificar si tenemos outliers o no. Y la prueba va a ser la misma, ¿no? La hipótesis nula es que el valor más alto no es un outlier contra la alternativa de que sí lo es. En este caso, pues estamos, como el p-valor es mayor, pues podemos concluir con que, bueno, aquí le suministré el de lotes, ¿no? No rechazamos, entonces podemos decir que no es un outlier, pero le voy a poner de lotes 2 y pues aquí ya vemos que obtenemos un p-valor de 0.0225. Entonces, en este caso, la observación más alta, que sería la de 11 millones, sí va a ser un outlier y al igual que la prueba de la chi cuadrada, podemos hacer o podemos agregar el argumento de opposite y ahí ya podemos verificar si el valor más pequeño es un outlier o no. En este caso, las dos pruebas ya coincidieron en que el valor máximo es un outlier, pero el valor mínimo no lo es. Y luego tenemos la prueba de Grubbs, que se ejecuta con la función grubs.test y nuevamente vamos a suministrar la columna o el conjunto de datos donde queremos ver si hay presencia de outliers o no. Vemos que el resultado es el mismo, el p-valor es muy pequeño, entonces rechazamos H0 y concluimos con que la observación más grande pues va a ser un dato típico o un outlier. En esta prueba también podemos activar el argumento opposite y podemos ver que el valor más pequeño no es un outlier. Y por último vamos a tener una prueba más, pero pues esta ya no va a ser de esta librería, va a ser la prueba de Rosners. Para eso necesitamos la librería mstats, que de nuevo, si no la tienen instalado, la tienen que instalar una vez y después ya solo llamamos a esta librería y vamos a aplicar la función Rosners test sobre la columna que queremos, que en este caso es lotes 2, y le vamos a pedir que nos dé todas las estadísticas. Entonces aquí lo que nos va a hacer esta prueba es que nos va a tomar ciertas observaciones de la columna de tickets y nos va a decir si es un outlier o no lo es. En este caso está tomando la observación 17, la observación 12 y la observación 16, que son de los valores que son más elevados en cuanto a la variable que nos interesa. Y en la última columna podemos ver, es una columna lógica donde nos arroja true si se considera la observación un outlier o false si no se considera. Entonces, pues podemos ver que en este caso la observación 17, si llamamos a lotes 2, justamente la observación 17 es la que yo agregué, y pues podemos ver que esa sí se está considerando un outlier, y las otras, no. Entonces, pues bueno, esta fue otra prueba para la determinación de outliers. Y ya saben, aquí tendríamos que hacer el análisis de que, o sea, en caso de que sí estemos teniendo outliers, pues tenemos que verificar qué es lo que está ocasionando esos outliers, si pudiera ser un error humano que se pueda corregir, o bien si es un valor que de por sí así es,
En el caso de, bueno, esta base de datos está aplicada a construcciones, entonces pudiese ser que los lotes que estén vendiendo en este último sean lotes muy deluxe, entonces que sean muy de lujo y pues por eso valga o tenga este valor su ticket total, ¿no? Ese pudiese ser una posibilidad. Para el caso de nosotros, pues ya sabíamos que es una observación ficticia, entonces la vamos a ignorar y nos vamos a quedar con los datos originales. Entonces vamos a hacer el ajuste del modelo. A ver, déjenme ver si por aquí... Bueno, antes de hacer el ajuste del modelo, a la gráfica que ya habíamos hecho le podemos agregar la recta de la regresión para que nosotros podamos ver cómo se comporta. Estos son los datos originales que teníamos y la función ggplot nos permite graficar a través de la función geoSmooth la gráfica o la línea recta de la regresión. En este caso al gráfico original le tenemos que agregar el GemSmooth y en método le tenemos que poner LM, que es por modelo lineal o linear model, y esto nos va a agregar la línea de regresión con esta banda de confianza o intervalo de confianza que se puede desactivar con el argumento SE. Entonces, perdón, lo activé. Ahí está. Entonces, pues podemos ver si nosotros ajustáramos la recta de regresión, pues así es como quedaría. Podemos ver que las observaciones no se encuentran del todo lejanas de la recta. Sin embargo, pues tampoco es un ajuste perfecto, ¿no? Vemos que sí hay algunas cuantas observaciones que se pueden alejar un poquito más de las otras. Entonces, pues bueno, si no queremos ajustar el modelo y lo que queremos es analizar la relación lineal, pues con ggplot, con la función GeoSmooth, podemos generar esa gráfica y ya podemos ver si hay o no esa relación. Ahora, si ya quisiéramos ajustar el modelo, lo que necesitamos hacer es aplicar la función LM y lo voy a almacenar en un objeto que se llama modelo, en donde yo quiero que el ticket sea mi variable de respuesta y quiero que la superficie sea mi variable explicativa y mis datos van a ser de lotes, la que no contiene el dato atípico. Entonces, a nosotros correr esta función en el objeto modelo ya se almacena nuestro objeto de regresión lineal. Si nosotros llamamos únicamente al modelo, podemos ver los parámetros. Aquí nos da el intercepto y nos da la beta de la superficie. Bueno, esta es la beta 0 y la beta de la superficie, ¿no? Y nos está diciendo que esta fue la fórmula que se aplicó. Es decir, aquí el ticket viene siendo la y la superficie viene siendo la X, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí pues fue ajustar un modelo de la forma y igual a beta 0 más beta 1x, donde, bueno, en este caso, la x es la superficie y la y realmente es el ticket. Entonces tenemos una ecuación de este estilo, en donde la beta 0 pues son, o es el 1.361.000 y la beta 1 son los 17.451. Si quisiéramos ver más estadísticas sobre el modelo, pudiésemos utilizar la función summary y nos va a arrojar todos estos resultados, ¿no? Acá nos da información, bueno, comenzamos nuevamente con la fórmula que se aplicó, eso siempre va a salir. Luego nos da la información sobre las residuales, nos da el mínimo, el máximo, la mediana y el primero y el tercer cuantil. Y en esta tablita es donde tenemos la mayor parte de la información que nos interesa, porque es donde podemos ver nuevamente las estimaciones para beta 0 y beta 1. Podemos ver el error estándar, el valor del estadístico T y el p-valor para cada uno de estos valores. En la parte de abajo también podemos ver el residual, los grados de libertad y las estadísticas de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Y concluimos con el estadístico F. Entonces acuérdense que el estadístico F nos sirve para hacer la prueba global de la hipótesis, perdón, del modelo, en donde planteamos que alguno de los parámetros son significativos contra que ninguno de los parámetros lo son. Entonces, en este caso, nos arroja el valor del estadístico
Y también nos arroja el p-valor de este estadístico que vemos que es de 0.00005. Entonces no rechazamos H0 y podemos concluir con que alguno de los parámetros es significativo o estadísticamente es significativo para el modelo. Perdón, fuera al revés, o sea, como el p-valor es menor que el 0.05, entonces rechazamos H0 y nos quedamos con H1, donde H1 es donde postulamos que alguno de los valores de los parámetros es diferente de 0. Y pues bueno, así, lo voy a poner aquí, es H1 es que beta 0 o beta 1 es, no puedo poner desigual, es diferente de 0. Y en H0 es que beta 1 es igual a perdón, beta 0 es igual a beta 1 igual a 0. Entonces en este caso como el p-valor es, como el p-valor es menor que 0.05, rechazo H0 y puedo quedarme con H1, que nos indica que alguna de las, de los parámetros es significativo o estadísticamente es significativo para el modelo. Y pues una vez que ya nos fijamos en la prueba de la F, en el estadístico F, ya podemos irnos a las pruebas individuales para cada uno de los parámetros, que son las pruebas de significancia. A ver, pruebas de significancia. Entonces las pruebas de significancia ya son para cada uno de los parámetros, en donde podemos plantear que para el caso de beta 0, es beta 0 es igual a 0 contra que en la hipótesis alternativa planeamos que beta 1 es diferente de 0. Entonces aquí el t-value es el valor del estadístico para esta prueba. Y esta columna de aquí nos da el p-valor. De hecho, podemos ver los niveles de significancia son muchos. Podemos ver que hay una significancia de 0.001, de 0.01, 0.05, 0.1 y 1. Entonces, dependiendo del símbolo que nosotros veamos aquí, es el nivel de significancia alcanzado. Si nosotros nos estamos enfocando en una significancia de 0.05, bastaría con que veamos un punto aquí para concluir con que con una significancia de 5%, ambos parámetros son significativos para el modelo. En este caso, como nos está dando en el primer caso un asterisco, perdón, es al revés, es el que está a la derecha. 0.05 es el nivel de significancia para el asterisco. En este caso, como la beta 0 tiene solamente un asterisco, entonces la significancia que podríamos utilizar es de 0.05. En el caso de beta 1, tiene tres asteriscos, entonces la significancia que podríamos utilizar es hasta de 0.001. Y pues en este caso ambos parámetros nos están quedando significativos para el modelo, ¿no? Que en este caso la primera fila nos está dando la respuesta a esta prueba de hipótesis y la segunda fila, y la segunda fila nos estaría dando respuesta para esta segunda prueba de hipótesis, que es la del parámetro de beta 1. Y pues bueno, con eso nosotros ya tenemos ajustado nuestro modelo y nosotros ya pudiésemos irnos a hacer predicciones, ¿no? Pero antes de eso vamos a hacer la validación de los supuestos. Acuérdense que para que los resultados o las estimaciones que nosotros tengamos sean válidas, tenemos que verificar una serie de supuestos que debería de cumplir el modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a empezar con el más fácil, que es el de normalidad. Dentro del objeto modelo que nosotros tenemos, hay almacenadas muchas cosas. Dentro de las cosas que están almacenadas, pues están los coeficientes, los residuales, los efectos, los valores ajustados, etcétera, ¿no? Entonces, de momento, lo que nos va a interesar a nosotros son los residuales, que si nosotros los llamamos, pues es un vector de datos, ¿no? El primer supuesto que nosotros queremos validar es que los residuos siguen una distribución normal, o al menos aproximan a una distribución normal. Entonces, de entrada, gráficamente lo que podríamos ver o hacer es un gráfico de histograma para los residuos y con eso nos podemos dar una idea de si se acerca a una distribución normal. Y pues vemos que no tiene forma eso de una campana, ¿no? Entonces pudiésemos sospechar por ahí que no se cumple o que no se está cumpliendo este supuesto. Otra forma en la que nosotros lo podríamos validar de manera visual es con la función QQnorm.
sobre los residuales y agregándole la línea del gráfico de probabilidad normal. Entonces, la idea de ese gráfico es que si el supuesto de normalidad se cumple, la mayoría de los puntos deberían de estar cercanos a esta línea del gráfico de probabilidad normal, que es la línea recta que nosotros vemos. Y pues podemos ver que los puntos no se están acercando. De hecho, tenemos varios puntos lejos en ambas colas y apenas por aquí tenemos unos cuantos que están cerca, ¿no? Pero no son los suficientes. Entonces, pudiésemos pensar que ese supuesto no se está cumpliendo y para verificarlo ya a través de una prueba paramétrica, pudiésemos utilizar la función Shapiro test, que es la prueba no paramétrica de normalidad, ¿no? Todo esto sería igual sobre las residuales. Entonces, en este caso, vemos que la prueba de Shapiro nos está dando un p-valor de 0.01. Entonces, en este caso, lo que se plantea en estas hipótesis, voy a ponerlo aquí. En H0 nosotros planteamos que los datos, en este caso los residuales, provienen de una distribución normal. Y en H1, bueno, lo mismo, pero no provienen de una distribución normal. Entonces, en este caso, como el p-valor es menor que 0.05, rechazo H0 y me voy por la hipótesis alternativa, que es que los residuales no provienen de una distribución normal. Entonces, pues nuestras sospechas que de manera gráfica empezamos a generar, ya las verificamos a través de esta prueba, que es la prueba de Shapiro. Y pues nos está diciendo que en efecto el supuesto de normalidad no se está cumpliendo. Podemos utilizar la librería, la ggpubr, para generar un gráfico de densidad. Y sería otra forma de ver si se está cumpliendo el supuesto de normalidad. Aquí, si eso se estuviera cumpliendo, deberíamos de ver una campana, ¿no? Voy a generar solo de manera aleatoria unos 1000 números de la distribución normal estándar. Entonces, para que veamos cómo se debería de comportar, ¿no? Que bueno, esto ya lo deberíamos de saber, pero pues bueno, si tuviésemos datos normales deberíamos de ver algo de este estilo, algo de forma acampanada aproximadamente. Pues aquí como estoy generando de una distribución normal, estándar ya sé que se está cumpliendo. En nuestro caso, pues no, de hecho lo que vemos es simplemente una curva que no tiene forma de campana, entonces pues en efecto no se está cumpliendo este supuesto, ¿no? Hay otras pruebas que pudiésemos hacer. Digo, con la de Shapiro creo que ya es suficiente, pero si quisiéramos en la librería DexTools, tenemos la prueba de Pearson, que también nos sirve para normalidad. Vemos que nos da un p-valor de 0.01 y pues antes de la conclusión hay que poner cuáles son las hipótesis que se plantean, ¿no? En H0 es que los datos se asemejan a una distribución normal. Y en la hipótesis alternativa, lo que planteamos es que los datos no se asemejan a una distribución normal, ¿no? Entonces, en este caso, como el p-valor nos está quedando de 0.01, que es menor a 0.05, rechazamos H0 y de nuevo nos vamos con una significancia de 0.05 hacia H1, ¿no? Y pues bueno, con esto ya estamos verificando que no se cumple el supuesto de normalidad. Por lo consiguiente, pues las predicciones que nosotros pudiéramos hacer de este modelo, pues no van a ser del todo acertadas, ¿no? ¿Cómo pudiésemos tratar de que se cumpla este modelo? Pues pudiésemos agregar más observaciones. En este caso, la base de lotes la construí por cuestiones de tiempo únicamente con 16 observaciones, pero igual y si pudiésemos obtener más información de más lotes que se estén vendiendo, que sí hay ahí afuera, entonces pudiese ser que ya se acerque un poquito más al supuesto de normalidad, ¿no? Pero pues de entrada con los datos que nosotros tenemos ahorita no se está cumpliendo. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente supuesto? El siguiente supuesto es el de homoscedasticidad o bien varianza constante en los residuos. Y aquí me voy a crear una gráfica de... Ay, se me frau. O sea, quiero graficar dos cosas en una misma ventana, entonces me estoy creando un layout ahí. Voy a generar la gráfica 1 del modelo y voy a generar la gráfica 2 del modelo. Esta gráfica nos va a dar los gráficos de
los valores ajustados en el eje X contra los residuales y no es, puse la 2, me interesa la 3, a ver, está. Y los valores ajustados contra los residuos estandarizados. Entonces, pues bueno, la idea de estos gráficos es que nos ayudan a ver cómo está la variabilidad de los datos. En este caso, lo que nosotros estaríamos buscando es que no se esté siguiendo ningún patrón en esta gráfica. Entonces, pudiésemos pensar que los datos están un poquito dispersos. Como no son muchas observaciones, cuesta un poquito más hacer este análisis. Cuando tenemos mucha información, pues se puede ver, estas gráficas generalmente tienen muchos puntitos y pues podemos ver que la varianza es constante o no, ¿no? En este caso podemos ver bueno, en este caso tenemos los residuales en esta gráfica y los residuales estandarizados en esta otra, ¿no? Entonces pudiésemos pensar, si nos fijamos en esta parte, vemos que la varianza puede incrementar un poquito por estas dos observaciones, 11 y 12, y luego disminuye un poco en esta parte, ¿no? Pero eso es principalmente porque pues no tenemos muchas observaciones. Algo que pudiésemos hacer para reducir la varianza es aplicar alguna transformación. Por ejemplo, me voy a ir a, ¿dónde está mi modelo? Aquí está. Sobre la variable respuesta, nosotros pudiésemos aplicar una transformación como logaritmo, raíz cuadrada o elevar al cuadrado. Y entonces, ay no, esto lo quería almacenar en un nuevo modelo. Le voy a poner modelo 2. Y entonces podemos generar nuevamente estas gráficas, solamente que ahorita voy a generar la 3 del modelo 1 y del modelo 2. Y podemos ver cómo varía. En este caso estamos viendo que está cambiando o sea, estamos reduciendo de cierto modo la variabilidad, que en este caso iba de como por aquí del punto 3 hasta 1.5 y aquí pues ya va de punto 2 hasta 1.2 más o menos y pues aún así podemos ver que hay observaciones que se salen. Sin embargo, pues no se está cumpliendo ningún patrón del todo, ¿no? Em, para que nosotros podamos verificar a través de una prueba si se cumple o no la homocedasticidad, vamos a tener varias opciones. La primera va a ser la prueba lo que acabamos de hacer es de forma gráfica, pero ya si queremos pruebas está la de Bruch-Pigan, que se obtiene con la función bp-test sobre el modelo. En este caso lo que le vamos a suministrar ya no son los residuales, sino el modelo. Y, ok, no tenemos la función bp-test. Ok, creo que no hemos llamado la librería. Entonces, a ver. Ok, un segundito. Listo. La librería que necesitamos es la de lmtest, que igual si no la tiene instalada hay que instalarla. Y entonces ya podemos aplicar la función de bp-test y nos queda un p-valor de 0.6445. Ahora, ¿qué es lo que está planteando en esta prueba de hipótesis en sus hipótesis? Pues en la alternativa es que los residuales se distribuyen con varianza igual, que vendría siendo la homocelasticidad. Y en la alternativa, que los residuales se distribuyen con varianza desigual, que vendría siendo la heterocedasticidad. Entonces, estas son las hipótesis que se plantean en este caso como nuestro p-valor es de 0.64, que es mayor a 0.05. Entonces, no rechazamos H0 y nos quedamos con la hipótesis nula. Pues podemos ver que a través de esta prueba vemos que el supuesto de homocedasticidad se está cumpliendo. ¿Ok? Otra función que se pudiese aplicar, que siempre forma parte de la librería LMTest, es la función de Goldfield-Quant, test de Goldfield-Quant. Y la función es GQ, test sobre el modelo igual.
En este caso, bueno, ya nos dice cuál es la alternativa, ¿no? Que la varianza incrementa del segmento 1 al segmento 2. Entonces, esta prueba lo que está haciendo es que nos verifica si hay homocelasticidad presente o heterocelasticidad presente, o sea, la misma que la anterior. Y eso lo hace dividiendo la gráfica en segmentos. Entonces podemos ver, como nosotros queremos una varianza constante, si la varianza se incrementa de un segmento a otro, pues quiere decir que hay heterocelasticidad, ¿no? De caso contrario, significa que hay homocelasticidad. Entonces, de nuevo, lo que estamos planteando aquí es homocelasticidad en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa estemos planteando heterocelasticidad. Entonces, de nuevo, como el p-valor nos está quedando de 0.35, entonces no rechazamos H0 y nos quedamos con que se está cumpliendo el supuesto de homocelasticidad, ¿no? O al menos tenemos evidencia estadísticamente significativa que nos indica que sí se está cumpliendo este supuesto. Y luego tenemos la prueba de independencia. Aquí también necesitaríamos la librería LMTest, pero la prueba que nos sirve es la prueba de Durbin-Watson, que se puede ejecutar a través de la función DW-test sobre el modelo. Y pues lo que estamos planteando en estas hipótesis es que en la hipótesis nula estamos planteando que no hay correlación entre los residuales. Y en la hipótesis alternativa es que los residuales están autocorrelacionados. Entonces, en este caso, el p-valor nos está quedando de 0.1835, entonces no rechazamos H0 y pues podemos pensar o podemos decir que tenemos evidencia estadísticamente significativa de que se está cumpliendo el supuesto de independencia, ¿no? Y por último, pues el supuesto que necesitamos es el de linealidad, que ya lo habíamos observado cuando hicimos el análisis de la dispersión. Pero pues si quisiéramos, podemos generar la gráfica 1 del modelo. Y aquí pues de nuevo, ay, se sigue generando de 2, permítanme. Pues lo que quisiéramos es que los datos no tuvieran ningún patrón, ¿no? En este caso, pues no son muchos, pero podemos ver que no hay una figura que se esté formando. Entonces, pues podemos pensar que el supuesto de linealidad también se está cumpliendo para el caso de estas dos variables, ¿no? Ahora bien, una vez que ya identificamos o validamos los supuestos, pudiésemos pensar que ya podemos pasar a las predicciones, pero falta darle una verificada nuevamente al tema de los outliers y los puntos de influencia. Entonces, en este caso, para los outliers ya sabemos qué pruebas podemos utilizar. De hecho, ya las hicimos antes de hacer el modelo de regresión. Y pues en este caso, como utilizamos la base de datos que no traía la observación atípica, pues ya no hay mucho que hacer en cuanto a outliers, ¿no? En cuanto a puntos de influencia, bueno, si es que tuviésemos puntos eh, atípicos o puntos de influencia, los podemos identificar con la función o con la gráfica 4 y la gráfica 5 del modelo. Déjenme regresar aquí para esta. Voy a hacer nuevamente dos gráficas y se nos va a generar esto de aquí, ¿no? Esto que tenemos aquí es el gráfico de los residuales con el nivel y los residuales estandarizados, ¿no? Esta gráfica ya nos muestra la distancia de Koch, o sea, aquí nos sale la función de Koch distance, que son las líneas punteadas. Entonces, lo que tendríamos que verificar aquí es que las observaciones no se encuentren fuera de estas líneas punteadas, que vemos que en el caso de la observación 16 es la única que se está encontrando fuera de la distancia de Koch, ¿no? Y pues bueno, esta otra gráfica lo que nos muestra es la distancia de Koch para cada una de las observaciones. Y de nuevo vemos que la observación 11, la observación 12 y la observación 16 son las que tienen una distancia de Koch bastante elevada, ¿no? Entonces, estos puntos pudiesen considerarse puntos de influencia. Esto significa que pues, son puntos que influyen de manera significativa en las predicciones del modelo de regresión. Y si nosotros omitiéramos estos puntos, entonces pues los resultados de las predicciones cambiarían de manera significativa, ¿no? Entonces, en este caso, el que se está pasando es el 16. Déjenme cerrar esta gráfica.
es el 16 y los otros dos no, pero la gráfica nos los está identificando como puntos de influencia, ¿no? Porque están cercanos a la distancia de Koch, bueno, los límites de la distancia de Koch, o bien tienen una distancia de Koch pues bastante elevada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita, bueno, antes de hacer el ajuste, pudiésemos analizar, si quisiéramos, eh, aquí, distancia. Con la librería de Pliar, podemos nosotros filtrar cuáles son las observaciones este, que tienen una mayor distancia de Koch. Y voy a utilizar la librería de Pliar y la librería Broom, que es la que nos va a calcular las distancias de Koch. Entonces, primero lo que puedo agregar es este modelo, bueno, modelo ya existe, modelo diagnóstico, y le voy a aplicar la función sobre el modelo que ya tenemos, la augment del modelo que ya tenemos. Y pues lo que nos va a dar aquí es que nos va a calcular ciertas estadísticas con base en ese modelo, ¿no? Que son estas que podemos ver aquí. Nos da las variables del ticket, la superficie, los ajustados, las residuales, y al final pues tenemos las distancias de Koch para cada una de las observaciones. Entonces pudiésemos utilizar la función, a ver, modelo diagnóstico y top n. Vamos a pedirle que nos muestre las primeras, o más bien las tres distancias de Koch más grandes. Ok, lo escribí mal. Voy a darle copiar y pegar. Ahí está. Y pues estas son las observaciones. Pudiésemos ponerle el top 2 y nos daría las observaciones con las distancias de Koch más grandes. Pero pues voy a pedirle las top 3, que pues es justamente las mismas que habíamos visto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra forma de analizar o de obtener las distancias de Koch. Esto lo podemos hacer con la función augment sobre el modelo y pues ya tenemos toda la información aquí. Entonces, a ver, y una vez que verificamos el tema de los puntos de influencia, pues vamos a hacer un ajuste. Voy a hacer otra vez lotes F, solamente que esta vez le voy a quitar las observaciones 6, 11 y 12, que son las que identificamos aquí en el gráfico. Aquí está la 11, aquí está la 12 y aquí está la 16. Perdón, 16. Le estoy poniendo 6. 11, 12 y 16. Entonces, esta nueva base de datos que se llama lotes F, hice algo mal. Ok, aquí está. Faltó la coma aquí para que yo le diga que quiero que omita estas tres filas. Entonces, ay, otra vez. Perdón, aquí faltó la C. Sí, estos errores son para que aprendan ustedes también. Ok, pues ahí está. Esta, la base de lotes F. Ya estoy omitiendo las observaciones que tenían la mayor distancia de Koch, o las tres que tenían una mayor distancia de Koch. Técnicamente tendría que quitar la 16, que es la que se pasa del borde, pero pues voy a quitar la 11 y la 12 también, que vemos que se encuentran un poquito cerca, ¿no? Nada más para ver cómo están cambiando las observaciones. Entonces, pues una vez que ya tenemos esta base reducida, vamos a ajustar un nuevo modelo. Voy a copiar este de aquí. Y ya le voy a poner modelo final o modelo F. Le voy a quitar el logaritmo y le voy a dar la base de lotes F. Entonces ahí está, ese sería nuestro modelo. Podemos llamar el summary nuevamente para verificar que las variables siguen siendo significativas y en efecto lo son, tanto el intercepto como la pendiente siguen siendo significativas. Entonces, pues ya podemos utilizar este modelo y vamos a hacer unas nuevas predicciones. Bueno, vamos a graficar plot modelo F5. Voy a eliminar esto de aquí. Nada más para ver la parte de las distancias de Koch nuevamente y pues vemos que en esta ocasión ya ningún punto se sale del límite. De hecho, vamos a, solo por curiosidad, voy a quitar únicamente la observación 16 y vamos a ajustar todo otra vez. Y pues podemos ver que en este caso, si quitamos solamente la observación 16, en este caso la observación 15 también se está saliendo este, de la distancia de Koch. Entonces podemos pensar que también es un dato, un punto influyente, ¿no? Entonces voy a regresar a como estábamos antes. Voy a quitar únicamente la 11, la 12 y la 16.
Y pues aquí ya tenemos nuevamente nuestro modelo ya ajustado. Entonces, pues bueno, vamos a pensar que este ya es el modelo final. Digo, la parte de diagnóstico, ya saben, aquí es ir jugando después con las distancias de Coq, la forma en cómo nosotros las vamos generando, pues ya tenemos el código y aquí pues vale la pena que se pongan a explorar si omiten o agregan observaciones, cómo están cambiando las predicciones, ¿no? Pero pues ya nos vamos a pasar a la parte final, que es justamente hacer predicciones. Entonces, para las predicciones me voy a crear nuevos lotes. Vamos a pensar que ahorita ya nos interesa saber qué precio nosotros podríamos asignarle a una serie de nuevos lotes. No vamos a pensar que somos una empresa inmobiliaria y que compramos lotes que nosotros vamos a vender ahorita. Y con base en la superficie nosotros queremos determinar a qué valor deberíamos de vender esos lotes. Entonces voy a crear un data frame. Es importante que aquí el data frame que creemos tenga el mismo nombre que el modelo, o sea que la variable predictiva del modelo, que en este caso es la superficie, y le voy a agregar tres valores. Le voy a agregar 120, le voy a agregar 570 y 222. Entonces lo que estamos queriendo hacer aquí es que estamos pensando que ahorita tenemos unos nuevos lotes que antes no teníamos. Tenemos un lote con una superficie de 120 metros cuadrados, un lote con una superficie de 570 y un lote con una superficie de 222. Entonces ahorita con nosotros, con nuestro modelo de regresión, nosotros queremos pues pronosticar o predecir cuál sería el ticket de estos nuevos lotes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función predict. Le vamos a dar el objeto que nosotros tenemos. En este caso, primero lo voy a hacer con el modelo 1 y luego lo voy a hacer con el modelo final. Y el argumento new data, vamos a poner la información de los nuevos lotes y listo. Vamos a ejecutar esto y nos va a dar las predicciones para los valores o el ticket de estos nuevos lotes con estas superficies. Nosotros podemos, vamos a hacer lo mismo con la F. Y acuérdense que la idea era que sin los puntos de influencia las predicciones cambiaban de manera significativa, ¿no? Entonces, pues podemos ver aquí que la primera predicción nos había dado de 3.400.000, ahora nos está quedando de 3.200.000. La segunda nos estaba quedando de 11.300.000, ahorita nos está quedando 11.200.000. Y la tercera nos está quedando de 5.200.000, bajó a 5.070.000, ¿no? Entonces, pues dependiendo de con cuál nosotros pronostiquemos o hagamos las predicciones, pues vamos a obtener los resultados. En este caso, pues nos vamos a quedar con el modelo F, que es el que ya había omitido los puntos de influencia. Y pues bueno, ¿qué más podemos hacer? Aquí solo estamos obteniendo las predicciones. Si nosotros quisiéramos obtener el intervalo de confianza, podemos agregar el argumento interval y le vamos a poner confidence. Y eso ya nos estaría generando un data frame con las observaciones y los intervalos de confianza. También si nosotros ponemos la función o el argumento, perdón, level, podemos cambiar el nivel de confianza. Este es para 95%, le podemos poner 99% de confianza. Y también si quisiéramos, pudiésemos obtener los intervalos de predicción. Acuérdense que en regresión lineal no solo tenemos intervalos de confianza, sino que también tenemos intervalos de predicción que tienden a ser más amplios que los intervalos de confianza. Entonces, en este caso cambiamos en el argumento interval, en lugar de confidence, podemos predict y obtenemos los intervalos de predicción de 99%, que serían estos de aquí. Ahora bien, pues ya para finalizar, igual y podemos crear una gráfica donde ya veamos todo, los datos ajustados, los datos observados, los intervalos y todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces voy a crear un vector que se llama predicciones. Le voy a utilizar la función predict en él y le voy a dar únicamente el modelo F. Bueno, aquí en intervalo le tengo que poner que quiero los intervalos de predicción. Me va a sacar un warning porque no le estoy dando datos nuevos, pero pues lo que está haciendo es es que me está calculando las predicciones para cada una de las observaciones que ya tenía. Es decir, o sea, me está dando los datos ajustados.
Luego voy a calcular también los de confianza. O sea, lo que quiero ahorita es calcular los intervalos de confianza. Le voy a poner aquí confidence. Y aquí le voy a cambiar el nombre porque nos crea los dos objetos. A ver, si llamamos aquí a predicciones, head predicciones y head confianza, vemos que tienen los mismos nombres. Entonces eso me va a causar un poquito de conflicto. Así que al de confianza le voy a cambiar sus nombres. Le voy a dejar fit, que eso no me va a servir. Y en lower le voy a poner lower C. Y en upper le voy a poner upper C. Y ahí está. Ahorita voy a crear un objeto que se llama resumen. Y voy a combinar la información de lotes F, que era la información original, las predicciones y los intervalos de confianza, menos la columna 1, que ya lo tendría. Y listo, aquí tenemos esa información ya resumida. A ver, voy a hacer un poquito para aquí esto para que se vea. Ahí está. Salen unos warnings, ignórenlos, es por el cbind que acabo de poner. Pero pues aquí ya tenemos todo, ¿no? Tenemos la base original, que es la empresa, la superficie, que eran los datos observados de la variable X, los datos observados de la variable Y, que es el ticket, los datos ajustados, los intervalos de predicción y los intervalos de confianza. Entonces ya para finalizar voy a generar una gráfica siempre de ggplot, en donde le voy a suministrar pues la base de resumen y quiero que en mis ejes X me ponga la superficie, en el eje Y me ponga el ticket y le voy a agregar primero un geoPoint para que graficamos la dispersión como habíamos hecho antes. Entonces, si yo genero esta gráfica, hay superficie, lo escribí mal, falta una I aquí. Tenemos la gráfica original que habíamos generado, entonces le puedo agregar primero la línea de la regresión con el GeoSmooth. Y ya tenemos, a ver, le voy a apagar los intervalos porque estos no me gustan. Vamos a ponerle false. Ya tenemos los datos observados contra los datos ajustados. Y pues ahorita nada más faltaría agregarle los intervalos de confianza y los intervalos de predicción. Entonces puedo utilizar la función geoMline para agregar en el eje Y lower. Le voy a poner un color diferente, le voy a poner un color red para los intervalos de predicción. Y en line type le vamos a poner dash. Y pues bueno, este código lo tenemos que copiar 4 veces, es uno para cada uno. Primero lower y upper, que son los de predicción. Y luego aquí le tengo que agregar al lower C y le voy a cambiar el color a blue para que sean los de confianza. Ahí está. Y pues con eso ya generamos nuestro gráfico de regresión, ¿no? Ya podemos ver los valores ajustados, la recta de regresión, con los valores, sí, con los valores ajustados, los valores observados, los intervalos de confianza, que son los azules, y los intervalos de predicción, que son los rojos. Y bueno, si quisiéramos agregar un título, podemos hacer ggtitle y regresión lineal simple. Ahí está. Me comí el title. Ahí está. Y pues listo, ya tenemos nuestro gráfico, ¿no? Y pues con esto nosotros ya podemos hacer, o bueno, ya hicimos más bien un análisis de regresión en R. Bueno, en específico en R Studio. Y pues bueno, ya cubrimos todo lo que necesitamos, ¿no? Desde el análisis previo a los datos, o sea, el análisis previo al ajuste del modelo de los datos, luego ya hicimos el ajuste, validamos los supuestos y ya hicimos nuevas predicciones. Entonces, pues hasta aquí llega el video. Espero que les sirva y nos estamos viendo en el siguiente, que debería de ser regresión lineal múltiple.